Jueves 17 de marzo de 1892. Estamos en el pequeño cementerio de la pequeña iglesia baptista de Chestnut Hill, ubicada en el pueblo de Exeter, en el condado de Rhode Island. Y hay un pequeño grupo comandado por George Brown y un inminente doctor traído del pueblo de Wickford llamado Harold Metcalfe. Y esta reunión lleva a cabo una increíble misión: encontrar a un vampiro. Están profanando las tumbas de Mary Brown, la mujer de George, y las tumbas de sus hijas Mary Olive y Mercy Lana Brown. Quieren saber si algunas de ellas se levantan por la noche para succionar la sangre de sus seres queridos. Algo o alguien está acabando con toda la familia y están dispuestos a creer y hacer lo que sea necesario para salvar la vida de uno de los miembros, Edwin Brown, el único hijo varón. Ni más ni menos, vamos a hablar de vampiros, pero no de vampiros de esos del celuloide. Vamos a tratar el auténtico vampirismo. Un caso de vampirismo, fijaros bien, muy cerca de Nueva York. Un caso que apenas se ha tocado, es muy desconocido y ocurrió en 1892 en Rhode Island. Tenemos a Elvira ya preparada con una batería de artículos impresionantes. Vais a flipar con todo lo que traemos esta noche. Y vamos a empezar por el primer artículo para meternos en la historia y luego os lo explico con más profundidad. Autolitus Channel. Y lo encontramos en el periódico Fall River Globe de Massachusetts, 19 de marzo de 1892, página 1. El titular: Exhumación de los cuerpos. La horrible prueba de una superstición en la ciudad de Exeter. En pocos años, George F. Brown, de Exeter, había perdido a una esposa y 2 hijas por esa temida enfermedad de la tuberculosis. Su esposa, Mary E., hija de Pardon M. Arnold, fue la primera en llevarse esta horrible enfermedad, hace unos 8 años, dejando a su esposo con 6 hijos, un chico y 5 chicas. 2 años después de la muerte de la madre, la hija mayor, Olive B., murió de la misma enfermedad, dejando a los otros miembros de la familia aparentemente en buen estado de salud. En pocos años, el hijo, Edwin A., que había trabajado para G.T. Cranston y para Taylor and Davis de Lafayette, y por consejo de algunos amigos, fue llevado a Colorado Springs hace unos 18 meses. Durante su ausencia, el invierno pasado, su otra hija, Mercy Lynn, que parecía tener buena salud a la partida de su hermano, falleció después de unos meses de sufrimiento. Hace 3 semanas, Edwin A., al encontrar que su salud estaba fallando estrepitosamente, regresó a Rhode Island y ahora está gravemente enfermo en la residencia de Willett Himes, su suegro. Durante las últimas semanas, varias personas han asediado al señor Brown, quienes expresaron su fe explícita en la vieja teoría de que, de alguna manera inexplicable e irrazonable, en alguna parte del cuerpo del pariente fallecido se podría encontrar carne y sangre vivas, que se supone que se alimenta de los vivos que tienen una salud débil. El señor Brown, que no confiaba en la teoría de los viejos tiempos y que tampoco recibía el aliento de la fraternidad médica, no cedió ante sus importunidades. No cedió hasta el jueves por la tarde, cuando se llevó a cabo una investigación bajo la dirección de Harold Metcalfe, médico de Wickford. Los cuerpos de la esposa y 2 hijas que fueron enterrados en el cementerio de Exeter fueron exhumados y se realizó un examen que no encontró más que esqueletos de los cuerpos de la esposa y la hija mayor. Después de examinar el cuerpo de Mercy Lynn, que fue enterrado hace 9 semanas, el doctor Metcalfe informa que el cuerpo se encuentra en un estado de descomposición natural, sin nada excepcional. Cuando el médico retiró el corazón y el hígado del cuerpo, una cantidad de sangre goteó del mismo, pero esto
Dijo que era exactamente lo que podría esperarse de un examen similar de casi cualquier persona después del mismo tiempo de fallecimiento. El corazón y el hígado fueron incinerados por los asistentes. El señor Brown tiene la simpatía de la comunidad. Pues muy bien. Ahora sí que ya estamos embullidos en toda la historia. Pues bien, George F. Brown, imaginaros bien, poneros en aquella época, hace aproximadamente 130 años, era un granjero en una zona con una población dentro de lo que cabe alta. Era un granjero de éxito, le iban muy bien las cosas y, como acabáis de escuchar, fue golpeado por la tuberculosis. En aquella época la tuberculosis era una enfermedad que asolaba el país. Aproximadamente morían al día en torno a 450 personas en los Estados Unidos y estaba entre el top 5 de las muertes anuales. No quiero entrar a explicar demasiado referente a la tuberculosis porque el caso que nos trae creo que tiene más prioridad que embullirnos en dar muchos datos sobre la tuberculosis. Creo que lo dejaremos aquí. Pero haceros a la idea de que este señor puritano que se levantaba con el canto del gallo y dejaba de trabajar cuando los últimos rayos de sol se iban en el horizonte, acostumbrado a ganarse el pan con el esfuerzo y el sudor de su frente, una persona dura, aguerrida, de repente se ve atacado por una enfermedad que en aquellos tiempos se sabía muy poquito y que 2 años después de la muerte de su mujer se llevaría a su hija mayor, Olive, y pocos años después atacaría a su hijo, Edwin. Este partiría hacia unos centros, una especie de balnearios en la montaña, en donde los enfermos de tuberculosis iban y que aparentemente muchos pues mejoraban e incluso sanaban. El aire fresco de la montaña, el reposo, buenos alimentos hacían que estos enfermos mejorasen. Pero Edwin llega a un punto en el que no puede mejorar y regresa a su casa. Y cuando éste llega, se entera que su hermana Mercy Lane Brown ha fallecido. Así que con todo esto, imaginaros el impacto para él y para la familia. Y tal y como nos cuenta el titular de este artículo, las viejas supersticiones traídas del viejo continente aseguraban que un vampiro estaba atacando a la familia y que debían exhumar los cadáveres. Al final, presionado por los vecinos, George no le queda más remedio que hacerlo y cuenta con la ayuda de un médico, el doctor Harold Metcalf, un médico con bastante buena reputación de un pueblo cercano, de Wickford. Este empieza a abrir los ataúdes y se encuentra a su mujer y a su hija mayor prácticamente calavéricas. Pero ¿qué ocurre cuando abre el ataúd de su hija Mercy Brown y se encuentran sangre en su corazón? Esto es un signo muy claro de vampirismo y no queda más remedio que ejercer un ritual para acabar con el vampiro. En este momento, a día de hoy, 19 de marzo de 1892, Edwin sigue vivo y están intentando salvar su vida. Seguimos con el segundo artículo. Periódico Fall River Daily Evening News de Massachusetts, 21 de marzo de 1892, lunes, página 1. El titular: La exhumación de Exeter. Los supersticiosos piensan similar a los danubianos. ¿Comerá el desahuciado las cenizas del corazón de su hermana? El Providence Journal discute extensamente la superstición de los eslavos y otras razas del Bajo Danubio, que los vampiros dejan sus tumbas y chupan la sangre de los vivos mientras duermen, en relación con lo que ciertas personas de Exeter piensan. Rhode Island espera, como lo ilustra la reciente exhumación de los restos, en los que se encontró que contenían sangre, y cuya existencia creen que causó que un pariente tuberculoso empeorara. Los danubianos creen que los magos muertos, los hombres lobo, los herejes y otros marginados se convierten en vampiros. También cualquier asesinado por un vampiro, que dejan el cuerpo de los muertos a través de la nuca
y aparecen como una rana, sapo o araña venenosa desde ese momento hasta que regresan a la tumba y su propio cadáver en el cementerio. Al deambular pasan su tiempo chupando la sangre de los vivos, y esta debe de ser la sangre de algún pariente o amigo de los muertos. Debido a esta alimentación, el cuerpo de los muertos se vuelve fresco y rosado. Sin embargo, existe una tradición, aunque no es ampliamente aceptada, que el alma de algunas personas vivas abandona su cuerpo durante el sueño, en forma de pelusa, y el vampiro sopla a la víctima con una brisa nocturna, y de esa forma regresa a la vida sin una advertencia de su visita. La víctima queda pálida y el hombre vampiro se siente refrescado y vigorizado. Para la erradicación de la maldición, el viejo método siempre fue desenterrar el cuerpo de los muertos e introducir una estaca en el corazón, cortar la barba, arrancar y quemar el corazón o verter agua hirviendo y vinagre en la tumba. Se dice que cuando el médico extrajo el corazón y el hígado del cuerpo de Exeter y la sangre goteó del corazón, los asistentes gritaron «¡Vampiro!», demostrando que estaban familiarizados con esas supersticiones, y luego, conforme a la teoría de la necesidad de destruir al vampiro, quemaron sus órganos. No hay nada nuevo con respecto a la acción de estos familiares y amigos del tuberculoso, que se supone que han sido relevados, pero una carta de un corresponsal de Exeter del Providence Journal dice que para asegurar la curación de la persona afectada se debe comer las cenizas del corazón y el hígado, y el médico no sabe si esto último fue hecho para ayudar a este miembro de la familia. Autolitus Channel. Como podemos ver en este artículo, la creencia en los vampiros en ese área está bastante arraigada e incluso ya nos habla de rituales para poder acabar con el vampiro. Y os digo que no siempre es igual. Aquí ya tenemos algo bastante importante. Resulta que cuando sale de su tumba se puede presentar en forma de araña, rana o incluso sapo. Hay otra curiosidad que es que se le aparece o puede aparecer en forma de pelusa e incluso le expulsa a la víctima una especie de aire o de brisa nocturna que es similar al que hace el auténtico murciélago vampiro. Cuando muerde, mueve las alas para provocar una brisa y de esta manera la víctima prácticamente no siente el pinchazo y puede seguir bebiendo la sangre. Y bueno, hay el ritual que se empleó para salvar la vida de Edwin, que fue la de quemar el corazón y el hígado de su hermana y hacer una especie de té o algo así parecido, y se le daba a la víctima del vampiro y de esta forma se recuperaba. En el artículo podemos ver que el médico no sabe nada referente a los órganos de la hermana de Edwin, Mercy Brown, pero sí que se sabe que fueron quemadas y dadas a la víctima del supuesto vampiro. Y vamos a seguir viendo más curiosidades relacionadas con el vampirismo y cómo acabar con él. Bueno, seguimos con el siguiente artículo. Fall River Evening News, de Massachusetts, 5 de mayo de 1892. Jueves, página 1. Titular: Consecuencias de una ceremonia espantosa. Edwin A. Brown, de Exeter, Rhode Island, murió de tuberculosis el martes pasado. Este es el joven que para salvar su vida se sumó el cuerpo de una hermana muerta hace unos 2 meses y quemaron su corazón e hígado. El acto se basó en la creencia de que un espíritu maligno había retenido su vida dentro de esos órganos, al mirar la vida del hermano enfermo. A pesar del hecho de que los ritos de los dioses Ovil no han demostrado ser eficaces, hay quienes creen en la superstición inquebrantable, alegando que el joven Brown había pasado la recuperación antes de los órganos en los que habitaba el espíritu maligno. Y estos crédulos todavía afirman que la destrucción del demonio evitará que el resto de la familia contraiga la enfermedad de cualquier forma, citando 2 casos similares al caso Brown en apoyo de sus afirmaciones. En esta noticia podemos ver que el pobre Edwin acaba sucumbiendo a la tuberculosis y no se recupera, incluso haciéndole el ritual de los órganos de su hermana. Y vamos a ver en otro artículo un poco más adelante en el que habla sobre ese ritual, da unas pequeñas pinceladas que bueno, lo comentaré cuando toquemos este artículo. Poco más podemos decir
que el fallecimiento de Edwin Brown, pero sí podemos decir que fue la conclusión de un escándalo que saltó a los periódicos hablando sobre algo bastante tabú y que una zona tan cerca de una ciudad tan cosmopolita como en su día era Nueva York, pues fue un verdadero escándalo. La gente no creía que esto estuviese sucediendo a muy pocos kilómetros de esta gran ciudad. Y seguimos con el siguiente artículo que aparece en el periódico Chicago Tribune, periódico de Chicago, Illinois, el 29 de mayo de 1892, página 10. Titular: Una superstición de Rhode Island. New York Tribune. Los interesados en el folclore deben conocer los recientes desarrollos de la superstición vampírica en Rhode Island. Rhode Island es un estado densamente poblado y altamente civilizado. A lo largo de los grandes cursos de agua y a lo largo de las costas de la bahía de Narragansett es un gran pueblo, pero de regreso hacia la línea de Connecticut se pueden encontrar bosques que nunca se han doblegado al hacha, de una raza de personas que preservan todas las supersticiones y tradiciones de otra época. Entre las supersticiones curiosas, entre las personas que viven en estas regiones aisladas, se encuentra la del vampiro. No es una creencia en la existencia de un vampiro humano, como el que dijo Byron cuando calmó la sangre de sus oyentes con la historia de Lord Ruthven, o como el folclore de ciertas partes de Europa, pero hay uno que parece peculiar para estas personas y cuyo origen pagaría la investigación. Creen, muchos de ellos, y lo creen a fondo, que la tuberculosis no es una enfermedad, sino el resultado de las operaciones de una misteriosa criatura llamada vampiro, que se adhiere a una familia, y sin ser visto, y por otra parte, y, por lo tanto, indestructible por el común, chupa la sangre, primero de una víctima y luego de los demás. Creen que, desde el solitario cementerio de la Granja Rocosa, una influencia roba la sangre mientras el cuerpo del tuberculoso muerto tenga sangre en su corazón, porque allí el vampiro está trabajando y está drenando la sangre de la víctima viva hacia el cuerpo de los muertos. Para deshacerse del vampiro es necesario exhumar el cuerpo y quemar las partes, generalmente el corazón, donde vive el vampiro, y administrar las cenizas de alguna manera a los vivos y afligidos. Hay un fuerte elemento de misticismo en las mentes de estas personas, y tal vez no sea extraño que el terrible flagelo del tuberculoso, que desconcierta a la ciencia médica y elimina a tantas personas de la fuerte raza de Nueva Inglaterra, debería ser investida por ellos con la extraña superstición de un vampiro. El caso más reciente de un afloramiento de la superstición vampírica ocurrió en marzo pasado. George T. Brown, un respetable agricultor de Exeter, perdió a su esposa hace unos 8 años, su hija Olive 2 años después y su otra hija Mercy en enero pasado. Todos murieron por tuberculosis. El hijo del señor Brown, Edwin, un joven casado, también enfermó de tuberculosis. Se fue con su esposa a Colorado Springs, después de haber oído hablar de las propiedades curativas de este lugar en los casos como el suyo, y permaneció allí durante 18 meses, pero no mejoró. Más tarde, por deseo de él y su esposa, quisieron volver a ver los pinos y los viejos rostros de los familiares en Rhode Island, y él regresó a Exeter, su ciudad natal. El 17 de marzo, poco después de su regreso, se decidió desenterrar los cuerpos de su madre y hermanas y ver si el vampiro todavía estaba acechando. Se envió a un médico desde el pueblo de Wickford, a una distancia considerable. Vino e hizo un examen de los cuerpos exhumados. En el corazón de Mercy, el último de los que habían muerto, se encontró sangre. El corazón y los pulmones de la niña muerta estaban allí al quemarse, pero lo que se hizo con las cenizas es un profundo secreto. Solo se permitió que unas pocas personas estuvieran presentes en la cremación y no se puede obtener una descripción detallada de la misma, pero debe haber sido dinero en cereales en la sombría ladera de Nueva Inglaterra, con los vientos de marzo que soplan sobre el desolado país. The Gleaner, un artículo publicado en el valle de Pawtuxet, da cuenta de otro caso de naturaleza similar que ocurrió en la ciudad de Foster, Rhode Island, hace algunos años. Levi Young, que vivía en una granja en la esquina suroeste de la ciudad, tenía una gran familia con varios hijos. Algunos de ellos murieron jóvenes por la tuberculosis y los otros mostraron signos de la enfermedad. Cuando Nancy, una de las chicas, había muerto hacía 3 meses, el cuerpo fue exhumado y quemado para matar al vampiro.
mientras que los miembros restantes de la familia se mantuvieron alrededor para inhalar el humo. Estas cosas ocurrieron en el estado más densamente poblado de la Unión, pero entre personas que viven en regiones aisladas, entre las cuales todas las tradiciones y supersticiones antiguas perseveran. Pues bien, este artículo nos vuelve a contar toda la historia, pero me quedo con una cosa bastante importante, otro caso de vampirismo ocurrido unos años atrás, y el ritual: exhuman el cuerpo de la supuesta vampira, lo queman y todos los miembros de la familia exhalan el humo para que la vampira no siga atacando y los otros miembros de la familia continúen con vida. Y vamos a pasar a un nuevo artículo. Este artículo es bastante interesante porque en él podemos ver de una manera bastante antropológica todo esto de la fiebre vampírica y habla de bastantes casos, incluido algún caso más en Rhode Island. Como veis, tenemos la suerte de ir sacando poquito a poco casos vampíricos de la zona. Poner atención porque está buenísimo. The San Francisco Examiner, periódico de San Francisco, California, 26 de enero de 1896, sábado, página 31. Titular: Monstruos que chupan sangre. Los supersticiosos isleños de Rhode Island que aún creen en vampiros desenfrenados. Plaga que es más horrible y mortal que cualquier forma de enfermedad. Cuentos incorrectos de épocas pasadas. Todo tipo de extrañas criaturas de fantasía, pero los murciélagos vampiros son una plaga más que suficiente. Investigaciones etnológicas recientes han revelado algo muy extraordinario en Rhode Island. Parece que la antigua superstición de vampiros aún sobrevive en este estado, y en los últimos años muchas personas han estado desenterrando cuerpos de parientes difuntos con el propósito de quemar sus corazones. En un distrito que comprende una docena de ciudades en las inmediaciones de Newport, se han realizado decenas de exhumaciones con el propósito de evitar que los muertos se aprovechen de los vivos. La creencia es entretenida y cuenta que una persona que ha muerto de tuberculosis probablemente se levante de la tumba por la noche y succione la sangre de los miembros sobrevivientes de su propia familia, condenándolos así a un destino similar. El descubrimiento de la supervivencia en Nueva Inglaterra, altamente educada, de una superstición que se remonta a los días de Sardanápalus y Nabucodonosor, ha sido realizado por el señor George R. Stetson, un etnólogo de renombre. Lo ha encontrado desenfrenado en un distrito que incluye las ciudades de Exeter, Foster, Kingstown, East Greenwich y muchas aldeas dispersas. Esta región, donde las granjas abandonadas son numerosas, es el terreno de paso de vendedores de libros, de vendedores de ungüentos y de curanderos. El aislamiento social, lejos de las aldeas más grandes, es tan completo como lo fue hace 2 siglos. Aquí, Cotton Mather y la hueste de médicos, clérigos y laicos creyentes en las ideas extrañas de siglos pasados aún podían celebrar un gran carnaval. No solo los agricultores fuera del camino, sino las personas más inteligentes de las comunidades urbanas creen fuertemente en la creencia del vampirismo. Un caso notable fue el de un cabeza de familia inteligente y acomodado que hace algunos años perdió a varios de sus hijos por tuberculosis. Después de que fueran enterrados, los desenterró y los quemó para salvar la vida de sus hermanos y hermanas sobrevivientes. Hay un pequeño pueblo distante a 15 millas de Newport, donde en los últimos años ha habido al menos media docena de casos por ese mismo motivo. La más reciente se hizo hace 2 años en una familia donde la madre y sus 4 hijos ya habían sucumbido a la tuberculosis. El último de estos niños fue exhumado y el corazón fue quemado. Se observó otro caso en una ciudad costera no lejos de Newport, que posee un hotel de verano y algunas cabañas, en donde un hombre de profesión albañil informó al señor Stetson que había perdido a 2 hermanos por tuberculosis. A la muerte del segundo hermano se le aconsejó a su padre que tomara el cuerpo y quemara su corazón. Se negó a hacerlo y en consecuencia fue atacado por la enfermedad. Finalmente murió. Su corazón fue quemado y de esta manera el resto de la familia escapó. Se dice que esta espantosa superstición prevalece en todos los distritos aislados del sur de Rhode Island y sobrevive
en cierta medida en los grandes centros de población. A veces se quema el cuerpo, y no solo el corazón, sino que se esparcen las cenizas. En algunas partes de Europa la creencia aún tiene influencia en la mente popular. En el continente, durante los años 1727 a 1735, aconteció una epidemia de vampiros. Miles de personas murieron, como se suponía, a causa de que su sangre fue succionada por criaturas que venían a sus camas por la noche, con ojos y labios entusiastas, ansiosos por el fluido vital de la víctima. En Serbia se entendió que el demonio podía ser destruido al desenterrar el cuerpo y perforarlo con un instrumento afilado, después de lo cual se decapitaba y se quemaba. Se encontró alivio al comer la tierra de la tumba del vampiro, y apresuradamente el cadáver se cortaba en pedazos y servía en vino. No había esperanza para la persona una vez elegida como presa de un vampiro. Lento pero seguro, él o ella estaba destinado a desvanecerse y enfermarse. Mientras tanto, recibía visitas nocturnas del monstruo. Incluso la muerte no era de alivio, ya que, y aquí llegó la parte más horrible de la superstición, la víctima, una vez muerta y enterrada en la tumba, se veía obligada a convertirse en vampiro y a su vez a ocuparse del negocio de la caza del enemigo vivo. Así el vampirismo se propagó indefinidamente. Tengan en cuenta, por favor, que en este período, cuando la ciencia apenas había nacido, no se había extendido el conocimiento entre la gente para luchar contra la superstición. La creencia en la realidad de esta cosa aterradora era absoluta. Su existencia fue reconocida oficialmente y se nombraron comisiones militares con el propósito de abrir las tumbas de los presuntos vampiros y tomar las medidas necesarias para destruir a estos. El vampirismo se convirtió en una plaga más temida que cualquier forma de enfermedad. En todas partes la gente moría por los ataques de los monstruos chupadores de sangre. Cada víctima se convertía en un merodeador nocturno en busca de presas humanas. El terror del peligro misterioso y sobrenatural llenó todos los corazones. La condición de muchos de los cuerpos que fueron desenterrados por las comisiones designadas para tal fin proporcionó evidencia suficiente sobre la prevalencia de la creencia. En muchos casos los cadáveres que habían estado enterrados durante semanas e incluso meses se encontraron frescos. A veces se descubrió sangre fresca en sus labios. ¿Qué prueba podría ser más convincente? En la medida en que, como era bien sabido, el cuerpo enterrado de un vampiro es preservado y alimentado por sus cenas nocturnas. La sangre en los labios, por supuesto, era de la víctima de la noche anterior. La fe en el vampirismo por el público en general fue tan completa como la que se siente en un descubrimiento de la ciencia moderna. Es una epidemia real que amenaza a las personas, se propaga rápidamente y solo se puede controlar mediante la adopción de las medidas más drásticas. Se investigó el contenido de cada presunta tumba, y cualquier cadáver encontrado en una condición como la descrita fue inmediatamente sometido a tratamiento. Esto significa que se atravesaba una estaca a través del pecho y el corazón se sacaba y se quemaba o se cortaba en trozos pequeños, porque de esta manera sólo el vampiro podía ser privado del poder de hacer travesuras. En un caso, un hombre sin enterrar se sentó en su ataúd, con sangre fresca en los labios. El funcionario a cargo de las ceremonias sostuvo un crucifijo delante de su rostro. Una de las miles de historias cuenta que una mujer preocupaba mucho a su marido, ya que rechazaba la comida. Nada más que granos de arroz podía comer, y él descubrió que ella tenía la costumbre de salir en la noche, y la siguió en una de esas ocasiones, y la encontró desenterrando y devorando un cadáver. Entre los numerosos cuentos populares sobre vampiros, hay uno relacionado con un amigo llamado Dakanabar, que vivía en una cueva de Armenia. No permitiría que nadie penetrara en las montañas del tótem flamenco ni contara sus valles. Todos los que lo intentaron fueron víctimas por la noche de un monstruo que succionaba su sangre por las plantas de los pies hasta que morían. Finalmente, sin embargo, fue burlado por dos hombres astutos. Comenzaron a contar los valles y cuando llegó la noche se acostaron a dormir, cuidando de colocarse con los pies de cada uno debajo de la cabeza del otro. En la noche llegó el monstruo, se sentó como siempre y encontró una cabeza. Luego se sentó en el otro extremo y encontró una cabeza allí también. «Bueno», gritó, «he atravesado los 366 valles de estas montañas y he chupado la sangre de personas sin fin, pero nunca encontré uno con dos cabezas y sin pies.
Diciendo esto se escapó y nunca más se vio en ese país. Pero desde ese momento la gente ha sabido que las montañas tienen 366 valles. La creencia en los murciélagos vampiros es más moderna. Durante mucho tiempo fue ridiculizada por la ciencia como una ilusión, pero se ha demostrado que se basa correctamente en los hechos. Fue el famoso naturalista Darwin quien resolvió esta cuestión. Una noche estaba acampado con un grupo cerca de Coquimbo, en Chile, y sucedió que un criado notó la inquietud de uno de los caballos. El hombre se acercó al caballo y atrapó un murciélago que estaba chupando la sangre del costado del animal. Solo recientemente se han obtenido conocimientos exactos sobre este interesante tema. Mientras que muchos tipos de murciélagos han sido acusados ignorantemente del hábito de chupar sangre, solo una especie es realmente un vampiro. Constituye un género en sí mismo. Así como el hombre es la única especie del género Homo, el murciélago vampiro es la única especie del género Desmodus. Por suerte, no es muy grande, tiene una extensión de solo 2 pies. Esto no es mucho para un murciélago. Los llamados zorros voladores del viejo mundo, que andan en bandadas y arrasan huertos, son de un tamaño mucho mayor, y hay un murciélago en Java conocido como el calon, que tiene una extensión de 5 pies de punta a punta de ala. El cuerpo del verdadero vampiro pesa solo unas pocas onzas. Las historias que antes se contaban sobre este murciélago eran realmente espantosas. Según el informe, estaba acostumbrado a venir en silencio por la noche y buscar los dedos de los pies expuestos mientras la víctima dormía profundamente. Cuando la persona estaba en su sueño profundo, se colocaba sobre los pies de su presa y, moviendo sus alas extendidas, producía una atmósfera fresca que en un clima cálido ayuda a calmar al durmiente y a que el descanso aún sea más profundo. Luego insertaba sus dientes en el pie, en la punta del dedo del pie, con tal habilidad que la pequeña herida no causaba dolor. Sus labios se ponían en acción y la sangre era succionada hasta que el murciélago se saciaba. Luego expulsaba la sangre que acababa de tomar y comenzaba de nuevo, continuando con la alimentación y la descarga alternativamente hasta que la persona atacada perecía por la pura pérdida del fluido vital. El murciélago vampiro es del color de los ratones. En muchos aspectos es notablemente diferente a otros tipos de murciélagos. En cada mandíbula tiene 2 dientes, de una forma muy notable, especialmente adaptados para realizar incisiones en la carne. La mayoría de los murciélagos son muy torpes en el suelo y nunca, a menos que se vean obligados, se colocan en una superficie nivelada. Los vampiros, por otro lado, pueden correr tan rápido como las ratas, mientras vuelan por el aire tan fácilmente como cualquier pájaro. René Bash. Un artículo muy interesante. Nos habla de este caso a 15 millas de Newport y aparentemente ocurrido en 1894. O sea, estamos viendo que con George Brown no se acabó el tema vampírico, sino que continuó y nos habla de media docena más de casos. Los 2 casos que nos trae de esa zona son bastante interesantes. Estamos viendo cómo tienen que exhumar el cadáver de un niño y quemarlo para parar los ataques del vampiro. Y bueno, el caso del albañil es bastante interesante también, dado que el padre no quiere exhumar el cuerpo del hermano fallecido y la consecuencia es que el supuesto vampiro ataca al padre y se lo lleva para el cementerio, con lo cual tienen que hacer el ritual o tratamiento vampírico para acabar con los ataques del vampiro. Y ahora pasamos a un artículo sumamente interesante. Resulta que un antropólogo está investigando todos estos hechos asombrosos en la misma zona donde ocurrieron y yo creo siguen ocurriendo. Y nos vamos a enterar de cosas sumamente interesantes, lo vais a ver. Este artículo aparece en el Boston Globe, periódico de Massachusetts, lunes 27 de enero de 1896, página 5. Titular: Creer en vampiros. Rhode Islanders están seguros de que existen. Relatado el caso donde los vivos han sido atacados por los representantes del mundo invisible. Sodom, Rhode Island, 26 de enero. No encontrarás este lugar en ningún mapa, pero si abandonas el ferrocarril en Wickford Junction y sigues la carretera Ted Road
hacia el oeste a través de Exeter hasta llegar a Roberts Corner y luego vas al sur 1 o 2 millas por Purgatory Road, llegarás a Sodom. Lo más probable es que no reconozcas a Sodom cuando lo veas, ya que incluso en los días de mayor prosperidad su población era de solo 19 o 20 personas y ahora es mucho menos. Había una vez 4 o 5 casas aquí, pero ahora no hay tantas. Al igual que Swamptown City, Escoger, Newsneck Hill, Askepoke, Shunk Hill, Exeter Hollow, Gomorrah y muchas otras aldeas que alguna vez florecieron al sur de Rhode Island, Sodom es una de las más atrasadas. Sin embargo, a pesar de su insignificancia actual, Sodom puede llamarse el centro geográfico del distrito de vampiros de Rhode Island. Ahora, un vampiro, como todo el mundo sabe, por lo que han visto, es un fantasma que chupa la sangre, el alma de una persona muerta que abandona el cuerpo por la noche para alimentarse de la sangre de los vivos, especialmente de sus familiares y amigos más queridos, si es que tiene alguno. Cuando se abre la tumba del vampiro, siempre se descubre que el cadáver está fresco y rosado por la sangre que ha absorbido. De lo contrario, no es un vampiro genuino. Hay varias formas de detener los estragos del vampiro. Primero se puede verter agua hirviendo y vinagre sobre la tumba. Este remedio generalmente es suficiente para las formas más leves de vampirismo, pero se requieren medidas más enérgicas. Puede ser necesario introducir una estaca a través del cuerpo o cortar la cabeza. También sacar el corazón y el hígado, quemarlos y comer las cenizas. Por último, como se verá, no debe descuidarse. Las personas que se convierten en vampiros son generalmente brujas, magos, suicidas y personas que han llegado a extremos violentos o han sido maldecidos por sus padres o por la Iglesia, y en Rhode Island, aquellos que han muerto de tuberculosis. Pero cualquier hombre erguido y bien intencionado puede convertirse en vampiro si un animal, especialmente un gato, salta sobre su cadáver o si un pájaro vuela sobre él. Se dice que esa es la razón por la cual las funerarias no tienen gatos. Todo esto y más se puede encontrar en ese entretenido trabajo, la Enciclopedia Británica, y aquí se presenta solo como un prefacio al siguiente capítulo sobre la creencia en los vampiros que todavía se encuentra entre algunos de los nativos del sur de Rhode Island. La población nacida en el extranjero no aprecia la creencia, se encuentra solo entre algunos de los descendientes de quienes establecieron esta parte del estado en los siglos XVII y XVIII. Autolitus. Y no solo en los lugares rurales, donde los viejos hombres simples tienen rostros rosados y las jóvenes doncellas ojos tranquilos, pueblos remotos del mundo exterior como Sodoma, sino en los centros de población a lo largo del ferrocarril y a lo largo de la costa. Muchos hombres y mujeres se lo toman como un insulto si hablas a la ligera en su presencia de la creencia en los vampiros. Al menos esa fue la experiencia del escritor. Descubrió que los vampiros deberían ser discutidos en un tono serio y sin ninguna elevación de las cejas. ¿La gente de aquí es bastante inteligente?, le preguntó a un nativo que vive en las afueras de Sodoma. Bueno, lo justo, fue la respuesta. ¿Y son bastante religiosos? Algunos lo son, y otros son baptistas del séptimo día. Aunque los baptistas del séptimo día, que son numerosos en el sur de Rhode Island, son realmente muy piadosos y tan buenos ciudadanos como otros que puedas encontrar en cualquier lugar. Sin embargo, en la mente popular, su costumbre de rezar el sábado y trabajar el domingo lo saca del mundo de la categoría de religioso. Quizás el frecuente matrimonio entre familias de estos distritos del interior del país puede explicar algunas de sus características. Si no se casan, no habrá nadie más para que se casen, sino el natural de Sodom. Y dicen que si una mujer se casa con un hombre de su propio apellido, todo el pan que ella haga curará la tosferina. Puede haber algo en eso, por lo que sé. Por lo menos he escuchado contarlo muchas veces, y algunas ancianas de aquí te dirían un insulto si dijeras que es una tontería. Para dar Gaudi es casi lo mismo que rasuning o rasgar la espalda. Y luego también, dijo el de Sodom reflexivamente, tenemos muchos remedios naturales de los que los médicos no saben nada. Por ejemplo, cuando te ataca con reumatismo y te sientes como un mauger, digamos que no hay nada mejor que estrujar gusanos hasta que salga todo el jugo y luego mezclarlo con un poco de manteca de cerdo o cordero y frotarlos sobre las coyunturas, a menos que lo concepto, que esta es una expresión por la forma en la que el escritor
lo ha escuchado fuera del cinturón de los vampiros y que significa, a menos que me equivoque, habrá una buena cantidad de verdaderas curas de reumatismo con jugo de lombriz. Lenta pero segura, la conversación se dirigió a los vampiros. El ardiente interés en el tema ha sido revivido por la reciente publicación en un artículo del sindicato de un periódico sobre la firma de un escritor bastante conocido, que tomó prestado el artículo, casi palabra por palabra, de un ensayo de George R. Stead, hijo del antropólogo. Desde que el señor Stetson hizo sus investigaciones hace algunos años, no ha habido ningún caso de profanación de un cuerpo para quemar el corazón y el hígado. El último caso fue en marzo de 1892. Todavía existe una creencia firme en la existencia de vampiros. Sin embargo, y la razón principal por la que no se practica la creencia es que nadie ha muerto recientemente por tuberculosis y que haya tenido familiares sobrevivientes afectados por la enfermedad. En Rhode Island nadie se convierte en vampiro después de la muerte a menos que haya muerto por tuberculosis, y ni siquiera entonces, a menos que tenga parientes más cercanos o herederos afectados por tuberculosis. Por lo tanto, por el momento la industria de los vampiros está estancada. No siempre fue así, y estas agradables colinas y valles están llenos de leyendas y tradiciones. Esta región una vez fue ocupada y poblada, ahora está escasamente habitada, y puede viajar por millas a través del condado sur sin ver una casa. Hay muchas ruinas de molinos, fábricas y granjas, pero son los únicos restos de una antigua vida industrial activa. Por unos pocos cientos de dólares puede comprar mucho más terreno aquí del que puede atender. Las granjas no se abandonan, solo se descuidan. Pero los pescadores conocen el bosque y dicen que hay más truchas en el condado sur que en cualquier otro lugar de Nueva Inglaterra. Por lo tanto, en primavera y otoño este no es un país desierto, incluso sin los vampiros. El lugareño no pudo darle al escritor ninguna historia relacionada con la teoría y la práctica del vampirismo en el sur de Rhode Island, pero estaba bien abastecido con tradiciones auténticas sobre el tema, y aquí hay alguna de ellas. Hace aproximadamente 100 años vivían dos familias en la ladera occidental de Pine Hill, en Exeter. Eran agricultores prósperos para esos días. Jonathan Brown y Ezekiel Nichols eran los nombres de los padres. La hija de Jonathan, Mehetabel, y el hijo de Ezekiel, Isaías, se enamoraron el uno del otro y se comprometieron. Sin embargo, antes de que pudieran casarse, Mehetabel murió de tuberculosis. Casi le rompió el corazón a Isaías y empezó a mostrar síntomas de la enfermedad. Una noche, no mucho antes de su muerte, su madre escuchó un gemido peculiar proveniente de su habitación, y cuál fue su horror al entrar a ver a Mehetabel, que se había convertido en vampiro, chupando la sangre de Isaías, atrapada con las manos en la masa, o más bien en la boca enrojecida. En el acto no podía negarlo, pero le dirigió a la madre una mirada medio lamentable, medio reprochable, y luego fue y se sentó en la repisa de la chimenea. Ella no dijo una palabra, y cuando la madre salió de su desmayo, Mehetabel había desaparecido. Pero se mantuvo lo suficiente como para resolver de una vez y para siempre la cuestionada pregunta de la existencia de vampiros. Verán, continuó, esos jóvenes probablemente se habían estado besando mucho, e Isaías se contagió de la enfermedad de su amor. Contagio lo llaman, ¿no? Había una vez un hombre llamado Goodlock Arnold que vivía en la orilla sur del estanque Yauku, en la ciudad de South Kings. Era un escéptico notorio con respecto a los vampiros, pero poco a poco su esposa murió de tuberculosis. Él y su cónyuge no siempre habían estado bien en su matrimonio, y después de su muerte, por lo que Goodlock no se afligió demasiado, comenzó a buscar otra pareja. Pero la señora Arnold se convirtió en vampiro y comenzó a cobrar algunos de sus viejos resquemores contra el reciente viudo. Ella hizo de su vida una carga para el hombre infeliz. Era mucho más imprudente como vampiro que como esposa. Ella lo persiguió una tarde hasta Bald Hill y finalmente tuvo que rendirse. Encontraron su cuerpo aproximadamente una semana después en la ladera y la expresión de su rostro era algo horrible. Probablemente murió de enfermedad cardíaca, dijo el paisano, mientras terminaba la historia. Alrededor de Kettle Hall y Goose Nest Spring, en el distrito de Port Hill, en North Kensington, una vez vivió un hombre llamado Isaac Harvey. Fue hace muchos años, y dicen que Ike murió de tuberculosis. La señora Harvey estaba bastante contenta.
ya que rara vez él había contribuido con más que consejos para su manutención. Era como si Ike entrara en el negocio de los vampiros después de la muerte y volviera su atención contra la señora Harvey. La atormentaba cada noche y de día, siguiéndola en forma de bola de fuego, hasta que finalmente tuvo la feliz idea de llevar una herradura alrededor del cuello. Se curó completamente. La herradura era bastante pesada y engorrosa, pero era mejor que ser chamuscada por una bola de fuego. Para esta leyenda, los habitantes de esta región no tenían explicación. Bajando eventos históricos, que son asuntos de registro, y omitiendo una vez más casos auténticos de la memoria de cualquier hombre de mediana edad que ahora viva, el incidente de vampiros más importante de los últimos años fue el famoso caso Brown. George T. Brown es un agricultor y jinete honesto, trabajador, que vive en el camino hacia el sur desde la colina de Exeter. Había perdido 2 hijos por tuberculosis, y en la primera parte de 1892 su hijo regresó de Colorado en las últimas etapas de la enfermedad. Por supuesto que morirá de tuberculosis, no hay duda de ello, dijeron los vecinos, mientras su hermano y su hermana se aprovechen de él, y se quedaron con el señor Brown hasta que estuvo casi convencido. No creía en vampiros, pero al final cedió a las súplicas de los vecinos para que sumaran los cuerpos y quemaran los corazones y los hígados. Pero quiero que se haga decentemente y en orden, dijo, y entonces envió a un joven a ver al doctor Harold Metcalf de Wickford. El doctor Metcalf, que se graduó en la Universidad de Brown, la Facultad de Medicina de Harvard, era el examinador del distrito y no estaba en absoluto a favor de la teoría de los vampiros. Le dijo al joven que vino a verlo que todo era un error, pero los vecinos seguían con el señor Brown, preocupado por sus creencias. Así que el joven fue enviado nuevamente al doctor Metcalf a suplicarle en nombre de Dios que fuera y realizara una autopsia a los cuerpos. En un momento de amable debilidad, el médico consintió en ir. Una tarde de marzo de 1892 fue al cementerio de Shrub Hill, en Exeter, y allí los vecinos del señor Brown desenterraron las tumbas de sus 2 hijas. El doctor encontró los cuerpos en un estado de descomposición perfectamente natural, y no frescos y rosados, como deberían haber estado si las almas fueran vampiros. En los corazones, sin embargo, había un poco de sangre, y eso era suficiente para corroborar la teoría del vampiro en las mentes de los vecinos. Una anciana presente estaba exultante. Sabía que encontrarían sangre. ¿Y de dónde debería haber venido tanto tiempo después de la muerte sino de los cuerpos de los vivos? Entonces los corazones e hígados que el médico entregó a la pequeña asamblea de vecinos fueron quemados allí, en el cementerio. Pero no salvó la vida del hijo del señor Brown. Murió poco después, y desde entonces otros 2 miembros de la familia han fallecido con la misma enfermedad. Todo fue porque las cenizas no fueron atendidas, dijeron los expertos en vampiros. Desde entonces, sin embargo, la creencia de la comunidad en vampiros ha sido bastante dubitativa. Muchos de los principales hombres de Exeter no creen en la teoría en absoluto. Por ejemplo, está el honorable Edward P. Davenport, senador estatal de esta ciudad, que es un buen legislador y aún mejor herrero. Es demasiado político para hacerse enemigos discutiendo sobre el tema, pero todos sus amigos conocen su opinión privada sobre la cuestión del vampiro. Luego está el buen anciano Edwards, secretario municipal, bibliotecario de la Biblioteca Pública de Pine Hill, granjero y predicador. Es uno de los más pronunciados antivampiros. Entre los laicos, los granjeros obstinados de la ciudad que trabajan desde la salida del sol hasta el ocaso para llevar un pan a la mesa, son francos en su incredulidad ante los vampiros. Si hablas con Reynolds Lillibridge, el exitoso granjero, artillero y trampero de Pine Hill, descubrirás que está mucho más interesado en bisones, nutrias y ranas almizcleras, y en la trucha de su estanque, que en los vampiros. Cuando un hombre está bajo tierra, no tiene nada que ver con nadie que esté por encima del suelo. Esa es mi teoría, dijo. Aún así, puedo entender cómo se debe haber sentido un hombre como Brown. Cuando estás en problemas, te agarras a una pajita, y cuando estás en una gran cantidad de problemas, agarras el paquete completo. El solitario operador de telégrafo en la pequeña estación de Pine Hill está demasiado ocupado cuidando sus cables como para preocuparse por los vampiros. Y luego también acaba de traer a una encantadora esposa para compartir su soledad y su salario.
La señora Douglas, la única clarividente que vive en el camino de Ted Road, no tiene ninguna duda sobre la existencia de vampiros y de muchas otras cosas, visibles e invisibles. Cuando entras en esta comunidad, de forma completa o en general, la encuentras bastante dividida en el tema de los vampiros, pero es fuertemente republicana, por lo que el tema aún no se ha introducido en la política. En North Kingston y en West Greenwich, Coventry y Foster, así como en Hopkinton, Richmond y South Kingstown, la creencia de los vampiros tiene una gran credibilidad. Sin embargo, no ha habido recientes profanaciones de cuerpos de tuberculosos. En cuanto al origen de la creencia, no hay una explicación satisfactoria. Es un misterio cómo pudo haber sido trasplantado del viejo mundo y haber encontrado un alojamiento solo en Rhode Island, entre una población que por lo demás es muy inteligente, emprendedora y despierta. No es una superstición inglesa, y sin embargo los colonos de esta región eran todos ingleses. El señor de York, de Wickford, que ha dedicado un poco de atención al tema, se inclina a pensar que proviene de la vieja superstición vudú, ya que anteriormente había muchos negros en Rhode Island. Es de esperar que con un mejor saneamiento y una observación más cercana de las reglas de higiene, la tuberculosis desaparezca gradualmente y que el vampiro se retire del negocio y deje a las buenas gentes de Rhode Island en paz. Pues hasta aquí hemos llegado con esta primera etapa, con esta primera tanda de artículos tocando de lleno el caso de Rhode Island. Estos han sido los pocos artículos que he podido conseguir referente al caso. Hay alguno más bastante interesante, pero para conseguirlo deberíamos de ir a una biblioteca en Nueva York y allí poderlo sacar, porque no están accesibles en la hemeroteca a la cual tengo acceso. Ha sido una investigación bastante larga y me ha costado muchísimo llegar a estos artículos, pero al menos una buena parte sí hemos conseguido y hemos podido disfrutar de ellos. Vamos a poner un audio que me enviaba Raquel Berenguer Córdoba, buenísima, de casos vampíricos acaecidos en territorio norteamericano. De verdad que no tiene desperdicio alguno. Además, que aporta más datos sobre el caso que estamos tratando en estos momentos de George Brown y de la supuesta vampira Mercy Lane Brown, y una visión histórica de todos estos hechos. Dentro, audio. Un tema apasionante sobre los vampiros de Rhode Island, y voy a aportar aquí mi pequeño granito de arena. Autolitus Channel. El vampirismo es una creencia en seres sobrenaturales asociados a la idea del miedo a la muerte, que no solo es propio de las culturas eslavas, sino que está arraigado al hombre por todo el planeta con sus diferencias. El mito de nuestro vampiro occidental va tomando forma en la zona del este europeo y desde la Edad Media se va fusionando con las creencias y términos que hasta dar forma al vampiro que todos tenemos en nuestro subconsciente y los diferentes tipos de vampiros según las culturas en las que nos movamos. En algún momento de la historia, las creencias en vampiros no se circunscriben solo al este y al sur de Europa, sino que llegan a América desde el siglo XVIII y se extienden las leyendas y los casos asociados al vampirismo. El folclorista Michael E. Bell asegura conocer hasta 15 casos en Nueva Inglaterra. Los más conocidos son: en 1790 se produce un caso de vampirismo que se conoce gracias a un historiador local llamado Sidney Rider. El primero fue en Exeter, a manos de un granjero llamado Studley Tilliscam, conocido como Snuffy, que aseguró haber tenido un horrible sueño en el que la mitad de su huerto de naranjos quedó arrasado, dejándole muy impresionado, como si una mala premonición fuese. Al poco tiempo, 6 de sus 14 hijos fueron muriendo por tuberculosis. Parece ser que una epidemia de esta enfermedad estaba arrasando en los pueblos de esta zona. La primera en morir fue su hija Sara, y los demás sucesivamente, pero lo peor era que sus propios hijos eran los que afirmaban que su hermana muerta volvía cada noche para chuparles la sangre. Cuando murieron 5 hijos más, creyeron en la historia de que Sara era un vampiro y desenterraron a sus hijos. Todos estaban en un alto grado de descomposición menos Sara,
que estaba con los ojos abiertos, las uñas y el pelo le habían crecido y la arteria y el corazón tenían sangre. En esta región de Nueva Inglaterra se creía que la forma de ejecutar a los vampiros era cogiendo el corazón y quemándolo. Eso hicieron con el corazón de Sarah y volvieron a enterrar sus restos. Las cenizas de este corazón se las dieron como medicina a otro hijo enfermo de Snuffy, pero que finalmente murió. Igualmente, cuando Bell investigó el caso, solo encontró evidencias de la muerte de 4 de sus hijos, pero en la creencia popular el sueño de este padre se había hecho realidad anunciado en la muerte de la mitad de su familia. Otro caso de un supuesto vampirismo ocurrió en 1793, en Manchester. El suceso ocurrió en el seno de la familia de Isaac Barton, cuando su segunda esposa, Hulda, enfermó de consunción, que es como se conocía la enfermedad de la tuberculosis, enfermedad que también se llevó a su primera esposa, Rachel. Entre los amigos y familiares se obsesionaron con la idea de que la primera esposa era un vampiro y que le estaba quitando la vida a la segunda. Se la desenterraron y les trajeron el corazón, el hígado y los pulmones y los quemaron para dárselos como medicina a Hulda, que finalmente también murió. En 1806, en Cumberland, en Rhode Island, Stephen Staple pidió al Consejo de la ciudad para desenterrar a una hija muerta hacía poco tiempo con la excusa de llevar a cabo un experimento para intentar salvar la vida de otra hija que tenía enferma. De nuevo obtendrían las cenizas del cadáver de su hija para mostrárselo a la que estaba moribunda, con la creencia de sanarla así. Otro caso registrado fue en 1827, en el que Foster, de nuevo en Rhode Island, ahora el caso era en la familia del capitán Levi Jones y su hija muerta con 19 años, de la que se pensaba que era vampiro y se alimentaba de sus parientes. Nancy, mejor dicho, su cuerpo fue sumado y quemado y la familia inhaló ese humo. El resultado fue que 4 hijos más murieron y se salvaron 2 chicos y una chica. Otro caso sucedido en esta región fue en 1874 en el pueblo de Piccadilly. Murió la hija de uno de sus ciudadanos, de William Rose, con 15 años, sucediéndole la muerte de otros parientes cercanos. El propio padre creyó que todo era por su hija vampiro y pidió que le quemaran el corazón. Autolitus. Las tumbas de la familia Rose estaban localizadas en el cementerio de Rose Hill en Kingston, menos la tumba de la chica. Este caso, incluso en la prensa local, salió en titulares en el Providence Journal. En 1889, una chica de 19 años fue enterrada en el cementerio histórico número 2 de Rhode Island, llamada Nellie L. Baum, cuya tumba afirmaba estar maldita, y donde se afirman que han pasado muchas cosas paranormales, incluso no crece la hierba, la tumba se está hundiendo, y en su lápida apareció una inscripción muy inquietante, que a día de hoy no se puede ver porque la robaron. Esta inscripción decía: «Estoy mirando, te estoy esperando». El caso más famoso en el que se ha ganado el sobrenombre de el último vampiro americano se trata del caso de Mercy Lena Brown, hija de George Brown y Mary, una pareja de granjeros de Exeter, con 5 hijos. Primero murió la madre el 8 de diciembre de 1883 a los 36 años. Después murió la hija mayor el 6 de junio en 1884 con 20 años. 7 años después, otro hijo, Edwin, cayó enfermo y se fue a Colorado Springs para ver si unas aguas minerales le curaban. Y al poco tiempo después iría su esposa para estar con él. El 17 de enero de 1892 enferma y muere otra hija del granjero, Mercy, con 19 años de edad. Como ese invierno fue muy duro y la tierra estaba helada, su cuerpo se dejó en una cripta, cerca de sus parientes en el cementerio de Chestnut Hill. Corría el rumor en el pueblo que uno de los Brown salía de su tumba y que estaba consumiendo la vida de los demás familiares. Por petición de las hijas y para tranquilizar al pueblo, George, el padre, fue con un médico y algunos vecinos a exhumar los cuerpos de las mujeres de la familia Brown, que estaban en descomposición, y después fueron a la cripta donde yacía Mercy.
encontrándolo bien conservado. Incluso el cuerpo estaba como si se hubiera movido del ataúd y el cabello y las uñas le habían crecido. Cuando el médico sacó el corazón, soltó un chorro de lo que parecía ser sangre. Lo desecó y mandó quemar en un muro cercano. Dicen que también sus pulmones e hígado, y sus restos se sepultaron en tierra. El hermano Edwin, que ya había regresado para ese entonces, muy mejorado, había vuelto a enfermar en el pueblo y le dieron como medicina las cenizas del corazón, pero finalmente, unos meses después, también murió, el 2 de mayo de 1892. Hay familiares de los Brown, como Robert Brown, que dieron sus testimonios a la prensa local, más fruto de la superstición que otra cosa, diciendo que sospecharon de Mercy siempre porque murieron varias niñas vecinas de la casa de Brown, con marcas en el cuello y que se veían luces extrañas en la tumba. Otro descendiente de la familia Brown incluso decía que su madre le prohibía de cuando chico acercarse a tocar el muro donde se quemó el corazón de Mercy. Incluso en 1984 un descendiente ya lejano de la familia Brown aseguró ver bolas azules en la tumba, que no sería otra cosa que los conocidos fuegos fatuos, que eso está demostrado que se producen. Después no hubo más muertes relacionadas y el padre murió en 1922 con 80 años. Hoy día es visitable la tumba de Mercy, la cripta donde se sepultó primero y el muro donde se quemó su corazón. Este caso fue tan famoso que denominaron por él a Rhode Island como la capital vampiro de América. El relato de esta historia se encontró entre los papeles de Bram Stoker al morir. Se supone que le sirvieron de documentación para su famosísima novela Drácula. Y también H.P. Lovecraft mencionó el caso en su relato The Sanded House. Los restos están en Chestnut Hill, el cementerio histórico número 2 de Rhode Island, que está tras la iglesia baptista en la carretera 102. Todo parece indicar que los que morían de tuberculosis eran sospechosos de convertirse en vampiros y que las prácticas antivampíricas se han hecho hasta hace bastante poco tiempo. En 1990, dos investigadores, Paul Sietrich, del Instituto de Paleontología de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, y Nicholas Bellatoni, de la Universidad de Connecticut, estudiaron 29 cuerpos en el siglo XIX de un cementerio abandonado cerca de Crestwood, en Connecticut, y vieron que una en concreto se trataba de un varón de unos 55 años cuyos restos parece que habían pasado la enfermedad de la tuberculosis y en cuyo ataúd aparecían las iniciales JB, había sido mutilado y su cabeza apareció separada del tronco y sus tibias estaban cruzadas sobre el tórax. Autolitus Channel. Pero los vampiros como los conocemos hoy son fruto de la evolución de diversas creencias tradicionales europeas y que tenían su origen en el temor de que los muertos, una vez enterrados, podían seguir dañando a los vivos. Y surgen estas leyendas y mitos por el desconocimiento sobre cómo se descomponen los cuerpos. Lo normal es que la piel se contraiga y por eso parece que las uñas y los dientes parecen alargarse y al descomponerse los órganos internos a veces se produce el suceso de que escape por la nariz y boca un líquido oscuro propio de ese fenómeno. Es curioso cómo al no conocer el proceso de descomposición de los cadáveres se interpretaba que ese líquido era sangre y se suponía que el muerto había estado bebiendo la de los vivos. Yo tengo que añadir, por ejemplo, dentro del folclore o en mi zona en la que vivo, siempre se ha pensado sobre el estado de conservación de los cadáveres cuando se suma alguno. Normalmente cuando va a volver a ser enterrado en el mismo ataúd otro familiar junto al ser que ha muerto antes, que aparecen muchas veces se encuentran con que los cuerpos están muy bien conservados, como si se hubieran mantenido muy bien. Y aquí, por ejemplo, está la creencia de que realmente que incluso los ven que le ha crecido el pelo y la uña, se considera que han muerto santos. Por eso es curioso cómo la evolución de los pensamientos en el folclore y la cultura popular van evolucionando. No se tenía tampoco conocimiento del proceso de la evolución de muchas de las enfermedades, y en las creencias populares se pensaban que los vampiros eran fuerzas ocultas que iban acabando con la vida en sus propias comunidades. Muchas culturas, a lo largo del tiempo y en las distintas civilizaciones,
han conservado esas creencias en seres sobrenaturales y de ultratumba que venían desde el mundo de los muertos a causar estragos entre los vivos. Por ejemplo, en la cultura nórdica, que creían que mediante encantamientos con runas y sobre todo asociados a un hechicero o hechicera, que podían poner a su servicio a un muerto para causar daño. Por dar un ejemplo, en muchas de nuestras muchas culturas por todo el mundo conservan este tipo de creencias. La constante que se ha mantenido en la evolución, en las leyendas de los vampiros, ha sido la relación con las enfermedades o epidemias en una zona, como opina Mark Collins Jenkins en su investigación Vampire Forensic. Y así surge y se desarrolla la idea de matar vampiros para evitar que se alimenten, como idea de controlar las enfermedades. Y normalmente crecía este pánico a los vampiros coincidiendo con brotes de plagas como la tuberculosis. Por ejemplo, en 2006, un equipo de arqueólogos desenterró en Venecia un cráneo del siglo XVI, el cual fue sepultado entre varias víctimas de una plaga, una enfermedad que asoló en la zona, con un ladrillo en la boca. El ladrillo posiblemente fuera una táctica para evitar que la estrega, vocablo italiano que designa a los vampiros y brujas, abandonara la tumba para alimentarse de personas. En el norte de Alemania existía la creencia de los llamados Nachtzerer, perdón por mi pronunciación, o desperdicios de la noche. Estos vampiros no salían de sus tumbas y allí permanecían royendo sus mortajas. Cuando los desenterraban, muchas veces, por el líquido de la descomposición, parecían esas mortajas aflojadas o rasgadas y pensaban que eran porque las mordía el muerto. Los mordedores o masticadores, que es como también les llamaban, seguían haciendo daño a los vivos y esta leyenda crecía, sobre todo en periodos de fuerte epidemia. En 1679, un teólogo protestante escribió el tratado sobre los muertos masticadores, donde acusó a los Nachtzerer de dañar a sus familiares supervivientes y para acabar con ellos debían exhumarlos y llenar su boca de tierra y a veces incluso de forma para potenciar mucho más el que no salieran de su tumba, poner una piedra o una moneda en la boca también. Así el cadáver moría y no podía masticar y moría de inanición. Durante los siglos XVII y XVIII, las historias de vampiros florecieron en las naciones del sur y oriente de Europa, y aunque se intentaron erradicar esas creencias del pueblo mediante libros escritos incluso por papas, las prácticas antivampíricas continuaron. Lo curioso es que este pánico a los vampiros se desarrolló tanto en la zona de Nueva Inglaterra, a finales del siglo XIX, 2 siglos después de los juicios de las brujas de Salem. Michael Bell, el folclorista y autor de The Food for the Dead, calcula que hay 60 ejemplos conocidos de rituales antivampíricos en Nueva Inglaterra en los siglos XVII y XIX y varios más en otras partes de Estados Unidos. Estos rituales eran más comunes en la región oriental de Connecticut y en el oeste de Rhode Island. Y otro estudioso del tema en esta zona, un tal Carroll, cree que estos rituales antivampíricos fueron introducidos como procedimientos médicos durante la Revolución estadounidense por doctores alemanes que trabajaban para las fuerzas hessianas. Por ello, considera que los vampiros de Nueva Inglaterra se derivan más de las creencias en estos Nachtzerer alemanes. Explica que a diferencia de los vampiros chupasangre rumanos, los de Nueva Inglaterra permanecían en sus tumbas y dañaban a los vivos desde lejos, con una magia empática. Sin embargo, Bell cree que estas prácticas antivampíricas de Nueva Inglaterra procedían de muchos lugares y que los vampiros de esta región eran más semejantes a los vampiros rumanos que a los alemanes. Señala que al igual que los rumanos, los habitantes de Nueva Inglaterra buscaban sangre en los órganos vitales en vez de evidencias en las mortajas roídas y que el remedio antivampírico de sacar el corazón y quemarlo y dar la ceniza a la persona enferma era una costumbre también de Rumanía. Autolitus. No obstante, el origen de las creencias en Nueva Inglaterra y su motivación fueron las mismas inquietudes sociales que en otros lugares: el temor a la enfermedad y el deseo de contenerla. Y el pánico vampírico de las creencias folclóricas fue desapareciendo en el siglo XX conforme se avanzaba en los conocimientos médicos y además de la evolución y pasar a creer en los monstruos de ficción que crearon autores como Bram Stoker con su obra en 1987 de Drácula, entre otros.
me ha encantado. Hace un repaso histórico de muchos casos vampíricos, una aportación extraordinaria. Y no lo digo por decir, sino porque ha hecho una investigación en toda regla y aportando una cantidad de datos que yo no tenía ni idea. O sea, por mucho que he rebuscado por los artículos, no he encontrado nada de lo que nos trae Raquel. Así que muchísimas gracias, Raquel, por tu aportación, que ha sido tremenda.